un nuevo día. Gracias por estos niños que están aquí. Ayúdanos a hacerles ejemplo, no solamente como maestros, sino como creyentes. Ayúdanos a expresar tu voluntad a ellos. Ábreles el sentido para que puedan conocerte y puedan decir que te han conocido y tengan la salvación. Ayúdanos a las maestras, a los maestros, a los que apoyan. Y te damos gracias que tú los mantienes siguiendo viniendo aquí. No es en vano, Señor, lo que hacen. Gracias por ellos. Te pido por la maestra que ha de estar enfrente, que tú le des palabras, sabiduría y paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí está. ¿Cómo están bien? Quisiera que oráramos antes de empezar nuevamente. Quisiera pedirles que se pongan en pie otra vez. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente que nos permites estar aquí. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, que seas tú quien nos ministra, que seas tú quien nos ayuda cada vez que leemos tu palabra, cada vez que la leamos, cada vez que la escuchemos, cada vez que se comparta, que sea por un hermano, por un ministro, aún que veamos predicaciones por internet. Ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes con cada uno de esta iglesia. Da ánimo, da fe y da esperanza a cada uno de nosotros. Te agradecemos por este tiempo que hasta el día de hoy nos permite llegar a esta reunión. Gracias por tus bendiciones en la semana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Leímos ahorita en la Escritura, en San Juan 2:12, lo acabamos de leer todos, y la Biblia habla acerca de Jesucristo que se preparaba para la Pascua. Vamos a buscar otra escritura ahí mismo que habla referente a lo mismo, en Marcos 3:1. Marcos capítulo 3, del 1 al 6. Amén. Dice la Biblia. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder causarle, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor, con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada. Y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Yo tengo una pregunta que hacerles, hermanos. A veces son cosas que tenemos que meditar, pensar en nuestra vida. Si leímos el otro pasaje, habla algo de lo mismo, que es en el 17 que leímos en San Juan 2:1, dice que los discípulos se acordaron de Jesús, de su celo. Y aquí acabamos de ver que dice que Jesús estaba enojado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes no se enoja? ¿Quién de ustedes no se ira? ¿Saben qué es la ira? ¿Saben qué es la ira? ¿Alguno me la puede decir? ¿Qué es la ira? ¿Alguno? Lo que entiendan, hermanos, no estoy juzgando. Sí, dice, la ira son sentimientos de indignación que causan un enojo.
Y el enojo es algo que te hace sentir aquí contra alguien. Que la ira es parte del enojo. Y la amargura de todo junto. Todo junto. Ahora les pregunto, ¿quién de ustedes no se enoja? Todos nos enojamos, yo también. Pero ahora les voy a preguntar, ¿ustedes creen que hay enojo bueno y enojo malo? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Algún otro? Por ejemplo, hay... Ajá, enojo que lastima. ¿Delia? El enojo bueno, de alguna manera, vamos a ver muchos pasajes porque si quiero que entendamos que somos seres humanos a imagen de Dios, entonces Dios es enojón. Entonces Dios se aira. Entonces Dios se molesta. Entonces nosotros no nos molestamos. Hay que entender qué es el enojo o la ira injusto y el enojo justo, porque a veces no tenemos bien discernido estas dos partes. Te digo, ahorita vamos a leer. ¿Por qué quiero que aprendamos, hermano? Porque necesitamos entender estas dos partes, porque normalmente cuando llevamos una relación como pareja, como esposos, o aún como compañeros, como dice la Biblia, compañeros en la milicia, en las cosas que hacemos tan solo en ir a predicar o ir a evangelizar, hay ira y hay enojo, ya sea por parte de nosotros hacia la gente, o ya sea por parte del hermano. Es que tú no sabes hacerlo, es que algo así, es que tienes que dar todos los folletos. Ese es un enojo como que no. ¿Cómo voy a decir yo al hermano Chuy si él no le enseñara? El hermano Chuy se tiene que dar todos los folletos, yo no sé cómo le hace. A eso venimos, ¿no? Yo estoy enojado. ¿Sí me entienden? Por eso sí es importante conocer esto. Muy importante. Vamos a ver lo que es el enojo o la ira injusta. En el Salmo, está en el Salmo. Salmo 37. Amén. Salmo 37 dice, Salmo 37, versículo 8. Vamos a empezar desde el 5. Dice, encomienda, oh Jehová, tu camino y confía en él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. 6. Recibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo del que prospera en sus caminos. Aquí está diciendo, ese es el enojo o la ira injusta. Me dice algo mi hijo, yo te dije que no lo hicieras. Uno se molesta, se enoja, se ira. Vamos ahorita a estar hablando de la ira injusta, porque nosotros creemos a veces que hacemos la ira o el enojo justo. Llámese porque creo yo que así es. Cuando la palabra de Dios nos enseña y dice, es muy diferente. Hay muchos pasajes que se los voy a mencionar, pero no todos los vamos a leer, porque cuando uno lee la Biblia, empieza a ver y dice, wow, no es la ira de Dios consumidora, la de Dios. Y la de nosotros no es la de Dios. Hay otro pasaje, Efesios 4:26.
Amén. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol. Ok, ¿es válido enojarse? Pues no, que si se enojan no son cristianos. Algunos creen eso. Los cristianos no se deben de enojar, no se deben de irar. Si son salvos, ¿cómo se van a irar? Pues se les ha olvidado que somos humanos, se les ha olvidado que somos a imagen de Dios, se les ha olvidado que Dios se aira. Pero la ira de Dios no es nuestra justicia. Por eso estamos aprendiendo, sí nos airamos. Injustamente, que si no, ya me pidió chivo, ya me enojé. ¿En serio? Por cosas tan pequeñas se aira uno y se enoja. Debemos de ese enojo pensar bien que estamos. ¿Por qué me enojé? O sea, a veces somos rápidos para enojarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tardos para. No, somos al revés. Me dice, le digo, nos airamos y nos enojamos. Ahora, los psicólogos con la ciencia dice que es una debilidad o parte del ser humano. Sí, todos nos hallamos, claro que sí. Todos nos molestamos, claro que sí. Algunos dicen, haga esto, haga el otro, haga aquel, para que su vida no, bla, 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 bla. Pero es algo que tenemos dentro, nuestra forma de nuestro carácter. Algunos lo tienen más fuerte, otros más bajo, otros muy bonito, pero lo tienen. ¿Qué quiere decir? Que sí lo tenemos, hermano, pero tenemos que sopesar y pensar, ¿por qué me enojé? O sea, ¿es válido enojarse, airarse? Claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a otro, Santiago 1:20. Amén. Dice la Biblia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo me enojé, pero ¿crees que la justicia de Dios es que te enojes con tu hermano, con tu esposa, con tu vecino, con el perro? Es que, en serio, hermanos, a veces cuando uno está airado, siente como aquí, como que no tiene paz y está enojado y todo le molesta y le hablan y siempre dices, sí, te dije que sí. Es que es en serio, es algo, un sentimiento contra alguien y eso enojo. O sea, lo tienes aquí, en serio. Acuérdense que el pastor nos decía y la Biblia dice que perdonar. Cuando hacemos eso, estamos tratando de pensar nuestro sentimiento, como dice la Escritura, dominio propio. Cálmate tú, cálmate, Miguel Ángel. Eres muy iracundo tú, cálmate. Y no lo consideramos a veces, hermano, en serio. Otro pasaje, Gálatas. Hay muchos, pero le estoy dando algunos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros en envidia, envidiándonos unos a otros. Wow. O sea, sí tenemos la ira, no teníamos discernimiento de muchas cosas, hacíamos nuestra justicia airados, injusta, sí, pero la Biblia nos está enseñando algo que tenemos, sí se puede dominar. Si dice la Biblia que aquí nos está diciendo, bueno, más el fruto del Espíritu, ¿cómo es esto? Si eres muy iracundo, muy enojón, arrodíllese delante de Dios, yo dice el magisterio. Y Señor, no puedo, me cae gordo, me enojo, me molesta porque me piden un beso. Cosas tan sencillas.
¿Ese es el enojo injusto? Sí. Porque te enojas, nomás por enojarte, por cosas que no tienen ni por qué enojarte. Dice, vamos a buscar otra. Marcos 3:5. Marcos capítulo 3. Dice la Biblia, vamos a leer desde el 1 al 5. Dice Marcos 3, 1 al 5. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusarle. Entonces dijo a los hombres que tenían la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijeron, ¿es lícito el día de reposo hacer bien, hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolo alrededor con enojo, entristeciéndolo por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y fue restaurado. El enojo justo e injusto. ¿Era justo el enojo o injusto? Jesús se enojó porque ellos ponían una ley, ponían algo antes de, no, ¿cómo lo vas a hacer el sábado? No, ese hermano tiene que aprender, porque las cosas así se enojan. ¿Por qué? Porque pues son justos. Y la justicia de Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Ser justos, como mi Padre es justo. Quiere decir, hermano, todos nos enojamos. Yo me enojo, yo sí me enojo, pero no voy a andar gritando a los, o sea, en serio, sí me enojo. ¿Quién no se enoja? Levante la mano el que no se enoja. Hermano Chuyito, se enoja. Le hace seguir. También se enoja. Todos nos enojamos. Ahora, hay que aprender que hay enojo injusto y justo. Cuando tenemos discernimiento del enojo injusto, podemos saber cuál es el enojo injusto o el justo. Hay otro que dice en Salmo 7:11. ¿Ya lo tienen? Salmo 7:11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No, Dios no se enoja. A los cristianos no es para que estén enojados. Los cristianos no se enojan. ¿Algunos le han dicho esto? ¿O han escuchado esto? No, los cristianos deben de ser santos, apartados de toda malicia, de todo ahí, bla, 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 bla. Pues sí, hermano, pero somos humanos. Ese es el enojo injusto, porque no saben diferenciar la una de la otra. Ahora vamos a ver el enojo justo para entender, y ese me gusta más, me encanta más. Pero cuidado, porque aquí Dios nos va a enseñar algo. El enojo justo, o sea, todos nos vamos a enojar siempre, sí. Por algo, sí. Pero hay que saber cuándo enojarse de más o brincar la raya. El enojo injusto o la ira, a cuando airado pero no pecar. ¿En qué se refiere? Enójate, puedes enojarte, puedes airarte, claro que sí, y digo que no, pero, no peques. No brinques ese enojo al otro lado, a donde llegan hasta golpes, a donde llegan a maldecirse, hijo de tú. Cuando llegan a decir, tú dices que él es cristiano, mira, válgame, hipócrita. Llegan a brincar ese enojo a más arriba, a un nivel más alto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues tenemos que tener dominio propio. Quiere decir, sí podemos controlarlo. Y cada vez que leemos la Escritura, nos plasmamos como en un espejo y dice uno, ay, caray, y yo que creía que yo era mejor que la hermana de él. Ay, caray, que era mejor que la hermana Chuy, hermano, así. Porque ponemos nuestros pensamientos
y nos balanceamos según cada hermano. Él no va a predicar, él no sabe. Yo sí, grito arriba. No, hermanos, no es así. No es así. Dios nos ve a todos igual, con nuestros defectos, nuestras carencias, nuestros pecados. Así nos ve y así nos ama. Y así Dios quiere utilizar a cada uno con su enojo. Se nos han dicho, hermana es bien enojona, así Dios la ama y la utiliza y nos beneficia. En serio. El hermano también, en serio. Por eso tenemos que tener el seguimiento de las dos partes, porque nomás tenemos el del enojo. Yo no voy y luego tenemos dice la palabra de Dios, Éxodo 32. Éxodo 32, desde el 1 al 13, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en el desierto del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con brilil e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar alrededor del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron a regocijarse. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto será apartado del camino que yo les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, por cierto es pueblo de dura cerviz. 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová a su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12. ¿Por qué has de hablarle a los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dios es malo. Esa es la ira justa de Dios. ¿No era justo que Dios los destruyera? Sí. Pero si pensamos, hermanos, a veces nuestra justicia, nuestra ira no es conforme a la de Dios. ¿Qué quiere decir? Creemos que nuestro enojo o nuestra molestia hacia la persona, nuestros sentimientos, es que es así. Pero no estás pensando cómo. A ver, consideremos. Yo puse a pensar, si yo hubiera sido Moisés, voy a divagar. ¿Qué hubiera hecho? Si se viene enojón, pues que se muera. Desobedecieron a Dios, eso quieren, pues que se vayan al infierno. ¿Sí o no? Pero esa es la ira injusta. Y la ira justa es diferente. ¿Y qué hizo Dios? Se expulsó y dijo, está bien. Esa es la ira o el enojo justo. Por eso debemos sopesar y pensar. Bueno, ella me dijo esto, ahorita pensar, ¿qué diría Dios? ¿Qué hizo en su pueblo esto?
Pero está bien enojado, Señor, es que si tú no sabes. ¿Qué más celo de Dios como Jesucristo leemos que dijo? Los discípulos se acordaron que el celo de Dios se enojó Cristo. ¿Era justo su celo o no? Él les había dicho, no hagan idolatría de la casa de mi padre. Él les había dicho, adorarán solo a Dios. Ellos sabían más que no eran ignorantes. Y sin embargo, lo hicieron. ¿Qué dijeron? Pues dicen que es Cristo y miren, no está mal. Cada uno pensaría a su manera, pero la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Quiere decir, hermanos, debemos de pensar si nos hallamos, si nos enojamos, es normal, somos humanos, pero tenemos que tener consciente que la ira, hay ira injusta y ira justa. Podemos enojarnos, sí, pero justamente. ¿Quién de ustedes, como cristianos de veras, si han hablado la palabra de Dios a sus papás, a sus mamás, quien sea, y de repente ven que en el caso les hacen, no se enojan? ¿Pero por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? Porque no quisieran que entendieran que se van a ir al infierno. O sea, ¿por qué te enojas? Si estás hablando de la Biblia, no me eres enojado. ¿Quién de ustedes no se ha enojado cuando dice que no puede ser? En serio. Y es donde ya brincamos la ira de nosotros a la que Dios nos enseña. No, es que no es así, si hubieras visto, no, es que dice la Biblia, no, que le escribiste, ¿qué te da ese pensamiento a ti? No, es que sí lo escribió así es. Por eso tenemos que sopesar y equilibrar nuestras emociones acerca de la ira o del enojo. O sea, piensa. Es válido, sí, que te enojes, ¿por qué no? Pero, según la justicia que Dios te enseña, enójate, sí, pero no tu justicia o tu enojo. Porque si dejamos volar nuestro enojo hasta golpes, en serio, en serio, y ya que lo golpeaste, desquitaste y todavía te quedas así como. Y si lo vuelves a ver, pues otra vez, ¿no? En serio, increíble, eso se ve a diario. Vamos a buscar Romanos 1:18. Romanos 1:18. ¿Ya lo tienes? Sí. Romanos 1:18. Dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad de Dios. No, Dios no se enoja. ¿De veras? Pero fíjate, ¿cuál es el enojo de Dios al enojo tuyo? Siempre sopesa o piensa tu enojo. ¿Por qué te enojaste, hermano? Dios nos enseña y dice, a ver, este es tu enojo. Ahora ve mi enojo. Mi enojo es muy, muy alto para ti. Porque sobre el mundo es mi enojo, es el pecado. ¿Y tú por qué te enojaste? Es que me pidió que recuperara un gancito y ya dije que no tengo. Hasta por eso, Señor. En serio, yo me he enojado por eso. Es en serio. Te dije que no tengo. Y yo, espérate. Pues si nomás me preguntó, pues nomás. A veces nuestra ira está que nomás nos dicen algo. Dios no se molesta, claro, pero tenemos que aprender la paciencia de Él. Esa es la ira de Dios. Es más justa que la de nosotros. Entonces debemos de pensar esto y equilibrar nuestros pensamientos, nuestros deseos aquí. Y si enojarse, yo me enojé, me iré con mi hermana, con la hermana, con mi tío, mi abuelo, mi hijo. O sea, ¿pero por qué? ¿No está más airado Dios con nosotros o con el mundo? Y tú te enojas por nada, te irás por nada, injustamente. Increíble. Vamos a buscar otro. Números 11. Números 11. Amén. Números 11:32. Números 11:32. No, me equivoqué, es números 32, perdón.
Números 32, 29. Despacio, pero ven. Amén. Números 32, 29 dice: Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros al Jordán, armaos todos para la guerra delante de Jehová. Luego que el país sea juzgado delante de vosotros, les daré la tierra de Galaad en posesión. Y luego sigue diciendo más abajo: si leemos esta escritura, a veces, como nosotros como hijos de Dios o como siervos de Dios, queremos hacer la justicia de Dios, poniendo lo que Él ya nos dijo, y nos enojamos. Y la justicia de Dios es perfecta. La ira de Dios es justa. Debemos de sopesar siempre, siempre. Segunda de Reyes. Hay muchos, pero yo estoy tratando de no hacer tan largo. Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13:3 dice: y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Dios se enojó. Sí. ¿Es justa su ira? Sí. ¿Los destruyó? No. ¿Qué pasó aquí? Los entregó. ¿Y qué hicieron? Los trataron como... Esa es la ira justa de Dios. Recuérdenlo, esa es la justicia de Dios. Debemos de aprender la justicia de Dios para poder tomar decisiones en nuestro furor, en nuestra ira, y decir: si Dios les perdonó por eso, más grave que lo que yo estoy hablando. Otro dice Colosenses 3, Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué entendemos ahí? Que no somos mejores, ya no nos hallamos, no. Dice otra vez: hacer morir pues lo terrenal. ¿Qué es terrenal? Ira, contienda, pleito, chisme, discusiones, una lista de las... Pues dice: a morir. O sea, ¿ya no lo vas a tener? Sí, pero haz lo que quede hasta abajo. ¿Por qué? Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Quiere decir, hermano, Dios nos invita, si nos hallamos, si nos invitamos, si nos molestamos, pero no brinque del 1 al 10, llegue del 1 al 2 si lo puede. O sea, trate de morir todo esto. Si nos enojamos, pero trate de controlarlo, bájale. ¿Por qué? Somos humanos, somos muy iracundos, otros menos. ¿Se puede? Sí. Humillados bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos exaltará. Si es muy iracundo, muy enojón, o quiere hacer lo que usted diga, humíllese a Dios y va a ver que le va a ayudar a controlar esto. Es una cosa grave y peligrosa, la ira. Destruye como la lengua. Yo digo, la lengua de carretera, muy larga. Son pequeños miembros, la ira, que destruyen. Por nada los matrimonios, por nada la amistad entre hermanos, por nada la amistad entre familias. O sea, es una cosa. ¿La podemos controlar? Sí. ¿La ira es justa? Sí. Y más en Dios. Nuestra justicia no es la justicia de Dios. ¿Podemos hacer algo? Sí. ¿Dios nos manda que hagamos algo? Sí.
Dios quiere que seamos mejores, sí, claro que sí, todos los días. Porque de vosotros, decía Pablo en Corintios, esperamos mejores cosas. Que el viejo hombre vaya menguando y el nuevo hombre vaya saliendo. ¿Qué es el nuevo hombre? Es otro tema. Lo que dice su palabra. Es el nuevo hombre que entra en el viejo. ¿Y qué es el viejo hombre? Tu vida pasada. Lo que hacías o creías o pensabas. ¿Nos airamos? Sí. ¿Hay ira buena y mala? Sí. Porque dice, no, es que no te debes enojar. Claro que sí. Yo me enojo. Pero hay que saber que hay ira buena y ira mala. Sabiendo esto, podemos controlar nuestro temperamento, los juicios. Se siente aquí algo como que sí, y Dios lo manda. Vamos a buscar por último en Santiago 1. Santiago capítulo 1. Dice la Biblia del 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Debemos de cambiar muchos hábitos, muchas creencias, muchas ideas que tenemos erradas pensando acerca de algo, y la palabra de Dios es clara y nos ayuda siempre. Airaos, sí, pero no te quejes. No se ponga el sol. ¿Te enojaste ahorita? Pues trata de conciliarte, trata de, bueno, ya la regué. Antes de que sea la noche. Se enojan, sí, al día siguiente siguen igual. No alcanzaron a reconciliar antes y va creciendo. Es increíble, hermanos, este enojo puede durar años, semanas. Aunque digan, no, yo sí vengo a la iglesia, yo creo que aquí lo tienen y cuando pueden salen y hacen su justicia. Sí, sí están. Dios nos anima y nos dice, hermanos, si decimos que somos hijos de Dios, pues desechemos todo esto, como venir a mí todos los que tienen cargas que no pueden, y yo los haré descansar. Yo les ayudaré y les daré paz, dijo Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Pues hacer esto, hermano, porque sí, todos nos enojamos, todos nos ilusionamos, pero a veces limitado. Quiero hacer una oración, hermano. Quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor. Amén. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. Gracias que nos haces entender y conocer tu voluntad por medio de la Biblia. Gracias que podemos discernir, podemos entender que tú tienes todo bajo control y que nos ayudas a través de tu escritura a entender y a conocer para poder tomar cartas en el asunto. Gracias que eres tú nuestra luz, nuestra misericordia, nuestra paciencia. Gracias que nos ayudas. Te quiero pedir por cada uno de los miembros que estamos aquí reunidos, que nos ayudes a entender y a controlar nuestra ira, que nos ayudes a poder tomar buena decisión aún en esto que es más fuerte a veces, que nos molestamos y puede durar días, años,
o meses. Ayúdanos a entregarte esto de corazón. Ayúdanos a ser hombres como tu Hijo Jesucristo, que Él se iraba, se enojaba, pero era un celo santo, era una ira santa. Justa, ayúdanos a entender esto para no tener tantos problemas como creyentes y ser esa luz que tú nos has mandado a ser. Te damos gracias a cada hermano que está aquí. Gracias por tu paciencia, tu paz, tu amor. Y pedimos, Señor, y dejamos esto en tus manos, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Tú sabes cómo somos, tú conoces nuestra entrada, nuestra salida, tú conoces cuántos trabillos tenemos. Y te pido que nos ayudes. Si tenemos problemas en esta parte, que seas tú, que nos dé paz y nos empieces a enseñar a poder controlar esto. Sabemos que se puede controlar. Y te damos gracias por este día en el nombre de Jesucristo. Amén.